Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast de abducción, que es un sistema que vamos a hacer semana a semana hablando de nuestros libros favoritos. Quien les habla es Francisco Chilling y me encuentro con Christopher Rosales. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Les vamos a contar un poco de qué va este podcast, este podcast semanal. Como ya adelantó Francisco, vamos a ir semana a semana hablando de algunos libros. Semana por medio vamos a estar con un autor o con una autora de dicho libro. Vamos a estar anunciando ese libro porque avisamos desde ya que va a ser un podcast con algunos spoilers. Trataremos de que no sean muchos, pero es un review, más que un review es un análisis de libros donde comentamos, es una conversación sobre el libro en donde abrimos una ventana hacia ustedes, espectadores, que desde sus casas también, bueno, un poco trunco, pero tenemos ese diálogo y ustedes también pueden dar sus impresiones. Nosotros vamos a dar nuestras impresiones sobre las lecturas de esos libros, tanto con el autor el semana por medio, como sin el autor cuando nos dediquemos a libros, como es el caso de hoy día, que es un libro japonés. Uh-huh. Claro, la idea es que no se base solamente en el formato de reseña, que es más bien contar de qué trata un libro, sino justamente de un análisis y ojalá contar con su participación. Exacto, con comentarios, y ustedes también pueden a través de las redes sociales, a través de nuestras redes sociales y de las suyas poder opinar también, porque esto no es un canon, digamos, ¿no? Claro, seguro. Y para comenzar un poco el podcast de hoy, quisiéramos saber de qué autor vamos a hablar, de qué libro vamos a hablar, Christopher. Ya había mencionado un poco que tenía que ver con Japón, y no solo Japón, sino que también terror. Un poco haciendo el link con nuestro taller que tuvimos, nuestro primer taller de abducción. Vamos a hablar de un autor llamado... me olvidé el nombre, Suzuki. Koji Suzuki. Koji Suzuki, que es considerado el Stephen King japonés. El Stephen King japonés. Él es de el periodo, él es un autor que ha publicado bastante en el 90, principalmente terror, y su principal obra, o la obra más reconocida y la que lo llevó a hacerse mundialmente famoso, pues dicho sea de paso, no solo el Stephen King japonés, no solo es leído en Japón, sino también mucho en Occidente. Es como que el Haruki Murakami es la Isabel Allende de Japón. Exacto, este es el Stephen King japonés. Ya. Y bueno, yo no sé si Haruki se sentiría o no ofendido con esta comparación. Sin embargo, a Koji Suzuki no le gusta tanto que lo comparen con Stephen King. Básicamente no porque no le gusta Stephen King, sino porque él reconoce en Stephen King un deseo mucho más explícito de hacer terror. Y Koji Suzuki dice explícitamente, bueno, yo hago terror, pero a mí no me interesa tanto el terror paranormal, no me interesa tanto, es casi una casualidad que ocurra. A él le interesa contar otra cosa que creo que va a aparecer en el análisis del libro de hoy. Pero yo te decía que había un libro que lo había hecho principalmente famoso tanto en Japón como fuera de Japón, y que tuvo adaptaciones cinematográficas, y es El Aro, The Ring. Cuando saca este libro, se hace película en Japón y rápidamente se transforma en película en Occidente, y es una de las buenas adaptaciones, tanto en la versión cinematográfica japonesa como la occidental, sin contar con la secuela, digamos, pero que sería otro análisis. Sin embargo, eso lo disparó como un autor muy muy famoso, y el libro de hoy también tiene adaptación cinematográfica, al menos uno de sus cuentos, y se llama Dark Water. Claro. Es un libro de relatos, de 7 relatos si no me equivoco. ¿Cuántos relatos son? Creo que son como 7 u 8. Es que también incluye un prólogo. Sí, que cuenta como relato, porque no es un... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si contamos ese prólogo. Claro. Pero 7 con títulos. Sí. La cosa es que son varios relatos que tienen una hilación, por supuesto, y el texto principal, que no se llama Dark Water, pero... Agua que se agita. Sí, se llama Agua que se agita, pero que sí da pie a que salga la película, que sí se llama Dark Water. Es luego del prólogo el texto que abre. Claro.
Claro. Y ese es el libro que vamos a comentar esta semana. Veamos. Ahora, una cosa importante con eso de la película El Aro, que está Ringu, que creo que está dirigido por Hideo Nakata, ¿sí? Es que uno cuando ve ese tipo de películas asume que quizás Koji Suzuki es un autor de un terror súper presente, ¿sí? Como uno tiene esas imágenes del Aro súper siniestra, pero en el fondo cuando uno entra a Darkwater se encuentra con otro tipo de narrativas y con una serie de aristas del autor que no se ven o no se traslucen en el Aro, ni en Ringu, ni en Darkwater tampoco. Sí, y que parecía ser muy, muy fantasmal, pero en el libro no es tan fantasmal. O sea, hay también algunas cosas así, sin embargo, hay un terror humano más presente. Oye, y con respecto a Suzuki, ¿tienes algunos datos sobre su biografía? ¿Quién es él? Aparte de que adquiere esta gran fama a partir de las adaptaciones del Aro. Sí, tengo algunos datos. Él es profesor universitario de literatura. Es un autor de bestseller. Sin embargo, es curioso, yo no sé, ahí creo que tenemos una barrera difícil de sortear, que no sé si es porque somos lectores completamente ajenos a esa cultura, o bastante ajenos a esa cultura, que lo leemos con una profundidad mayor que la que nos evoca el rótulo bestseller, o bien que un bestseller, y creo que es conservador no pensarlo así, digamos, un bestseller también puede tener esos niveles de profundidad, que es el caso de Suzuki. Él está muy interesado también en la literatura infantil. Es parte de algunas ONGs que tienen que ver con niños y sobre todo con niños que han sido abandonados por sus padres. Y que tiene algunos que no quiero adelantarlos, pero que tiene algunas cosas que se pueden ver dentro del libro. Hay un par de relatos que incluyen niños y bien narrados. Sí. Y él, cuando se le pregunta por sus autores favoritos japoneses, él es alguien que reniega un poco la tradición. No es alguien que la odie, digamos, no es que diga que está mal, todo eso, pero él no le gusta hablar, por ejemplo, de Soseki, no le gusta evocar el pasado japonés. De hecho, él reniega un poco de eso sin odiarlo, y él se salta a la literatura francesa. De ahí vienen sus influencias. Sin embargo, uno cuando lo lee igual está lleno de referencia a la cultura nipona. Sí. Él tiene alrededor de 6 libros conocidos, donde los que más destacan son El Aro y Darkwater, que son las únicas traducciones que hay tanto al inglés como al español, hasta donde yo tengo entendido. Y sí, bueno, como te decía antes, es considerado un autor de terror, pero él paradojalmente dice que no es lo que le interesa el terror. De hecho, no consume literatura de terror. Sí, es re curioso. Porque igual uno podría apelar a que pertenece a cierta tradición, pero cuando tú construyes tu propia tradición a partir de tus lecturas, tiende a ser más difícil de marcar el personaje, que no es algo que esté mal. De hecho, tampoco está mal, tienes mucha razón en eso, hablar de un bestseller de peso. Sí, claro. Además, quizás solo en nuestra cultura, no sé si chilena o latinoamericana, esas cosas están contrapuestas. Tengo entendido que en otros lugares un Grandes Ventas no tiene por qué ser un Dan Brown, por ejemplo. Exacto. Sí, yo también coincido con eso, pero acá es difícil. Uno suele hablar con gente que habla de literatura, de bestseller, y pareciera que junto al bestseller o atrás del bestseller viene la palabra mala literatura. Sí. Y bueno, no es así. Es curioso, un datito de Suzuki, que él ha ganado varios premios por literatura fantástica, y sin embargo él dice que él no hace literatura fantástica. Y te explica por qué, digamos. Y creo que es posible verlo, porque claro, hay elementos fantásticos, pero esos elementos fantásticos siempre pueden llegar a tener una explicación muy, muy humana. No es como apareció un monstruo, no es eso. Siempre podría haber sugestión detrás, o siempre podría ser la mera maldad humana la que está ahí. Claro. Y es muy, muy, muy interesante. Él, como te decía también con esta idea de los padres, del abandono de los padres y todo eso, él hace una crítica muy fuerte a la figura masculina en Japón. Y de hecho él, cuando se le pregunta por la adaptación cinematográfica del Aro,
él dice que claro, le gustó mucho, me imagino que es lo que tiene que decir, porque no podría decirlo le ha contrario. producido muchas ventas, pero que algo que le hubiese gustado que no fuese así, es que el protagonista es un padre. Claro. Y él prefería que no siguiera esa línea, al menos lo que en alguna entrevista él declara. Pero vamos de lleno, ¿no? Vamos de lleno con el libro, con Darkwater. Bueno, el cuento que da no da nombre al conjunto, pero sí el cuento que hace, que da pie a esta película que sale, que por cierto es muy buena, a mí me gusta bastante. No, creo que también existe una versión gringa. Sí, pues con la Naomi Watts. Exacto. No, con la Jennifer Connelly. Eso. Sí, pero no sé, yo he visto solo la japonesa porque empecé a ver la gringa y tenía una estética que no me llamó la atención, pero no la he visto entera. Entonces, sí, pero la japonesa sí la recomiendo. A mí me pasa que, por ejemplo, con el aro, la estética japonesa me produce más pánico, más terror. Pero igual creo que les quedó bonito el aro, así como la textura de la peli del aro, igual la gringa quedó bonita. Sí, estoy de acuerdo, yo creo que son buenas adaptaciones, por supuesto son adaptaciones y no vamos a hablar de qué es mejor, si el libro o la película, no, ¿para qué? Pero son buenas, no como hay casos en que definitivamente no lo son. Y trata la historia, es un relato relativamente corto, de una madre soltera o una madre recién separada, recién divorciada, que se va con su hija a vivir a un edificio más bien antiguo, que entre paréntesis eso tiene que ver un poco con un auge, y creo que lo explica el relato, no sé si auge, inmobiliario, sí. O más que auge, una crisis inmobiliaria. Sí, dice que revienta la burbuja financiera inmobiliaria. Sí, entonces tiene que irse a vivir a un edificio que más bien ocupaban solamente como bodega, había poca gente viviendo en ese lugar. O que estaban sujetos a especulación. Exacto. Más que gente viviese ahí. Sí, no habían vecinos en ese edificio. Pero se va a vivir ahí, no se explica bien, pero sabemos que está recién separada, recién divorciada. Y hay un asunto extraño que tiene que ver mucho con el agua, se manifiesta con el agua, proveniente del piso de arriba, de donde está viviendo con su hija. Y que se conecta con la historia de una niña desaparecida el año anterior al que llegase ella, y cuyo paradero nunca se logró. De hecho sigue la investigación en curso, digamos, sí. O se descartó, no estoy seguro, pero no se ha resuelto al menos. Y pareciera ser que esta niña se manifiesta de algún modo y le da algunos mensajes a esta madre recién divorciada. Seguro. ¿Qué te parece este primer relato? No, es que a mí me gustó muchísimo porque hay varias cosas importantes. Uno, la madre con su hija dice: vengo de un linaje o algo así, donde estamos acostumbradas a criar nosotras solas a nuestras hijas. Y ella prevé que a futuro su hija también va a ser criada, va a ser una madre que va a criar sola a su hijo, como claro, si fuera una especie de maldición. Sí, como un karma, ¿no? Claro. Yo vamos a hacer de inmediato esta conexión, que es más bien mía, y en relación a lo que dice él mismo, de la crítica de la figura del padre en las familias japonesas, eso está presente ahí. Sí. Cuando dice eso, claro, no es solo la carga de ella, sino una especie de condena de la familia tradicional japonesa, que sí, es una familia típica, donde el padre se aboca completamente al trabajo, en la casa parecía ser un mero fantasma, y bueno, o se mantiene como fantasma o se disuelve el matrimonio. Claro. Y ella, la protagonista de este relato, lo ve en su madre, lo ve en sus antepasados y lo ve en su hija. Sí, en su hija pequeña. Es un sistema de transferencia súper curioso. Además el texto parte diciendo que la tipa saca un poquito de agua y que en sus burbujas ve algo como cochino. Sí. Ni siquiera me parece que vea algo negro, sino que le parece algo ominoso constantemente. Y lo bonito es que el relato podría seguir así eternamente, pero hay algo que pasa, ¿no es cierto? Que esa es como la definición del cuento. Es como, esto podría haber continuado para siempre de esta forma, pero algo pasó. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es el bolso de Hello Kitty. Sí,
que desaparece, que aparece, lo botan y vuelve a aparecer. Y que la niña se lo quiere quedar, pero las tradiciones de buena familia japonesa le dicen no nos pertenece, no es nuestro, y se lo quita a la niña. Claro. Al principio solo por meros modales, pero luego empieza, cuando vuelve a aparecer, Sí. como, ¿qué ocurrió acá? ¿Por qué está de nuevo apareciendo este bolsito de Hello Kitty? Y ahí entra un poco lo que tú decías al principio, que igual uno espera como lector que pueda haber una explicación racional a todo ello. Claro. No necesariamente es algo fantasmagórico de buenas a primeras. De hecho, hay un momento en que la niña no aguanta y se lo deja al conserje. Exacto. El conserje dice, ya, déjelo aquí, si alguien lo reclama, todo bien. Pero es curioso porque nadie lo reclama nunca y después vuelve a aparecer ahí en la azotea. Y lo que contiene este bolso también es re importante para el relato. Exacto. Es como si a mí me parece que Koji Suzuki tiene algo muy bueno, y es que aparte de tener un lenguaje súper concreto y cotidiano, no tiene elementos sueltos. Me parece que cada elemento importa muchísimo. Sí, y todo tiene... claro, importa muchísimo y todo tiene una explicación detrás, digamos. Claro. Todo, o sea, si nosotros lo dibujásemos en una pizarra, podríamos como detectives, como lectores detectives, llegar rápidamente a unir todos estos cabos sueltos. Totalmente. Y claro, en este bolsito que aparece, se involucra varias cosas, porque involucra ese elemento extraño, pero también involucra la idea de la madre intentando ser la mejor madre posible. Porque cuando el conserje le dice, oye, si nadie lo reclama, se lo puede quedar, y le dice a la niña como le hace cariño en la cabeza, y la señora le dice, no nos pertenece, así que busque, y si no, lo bota. Si no, nadie viene a reclamarlo, lo bota. Sí. Y es lo que pasa, que lo botan, pero vuelve a aparecer en la azotea junto a estos estanques gigantes de agua del edificio. Lo que no sé en el análisis de este cuento, si les vamos a tirar demasiados spoilers a sus lectores. No sé si seguir... Yo creo que ya con esos spoilers es suficiente, pero sí me gustaría mencionar algunos elementos que, a modo de cita, en relación a la parte que a mí me interesa destacar de este libro, y que es cómo podemos ver la crítica a la figura paterna dentro de la familia japonesa. Entonces hay una cita, por ejemplo, que dice la madre, se dice a sí misma, no le dice a nadie, dice, no veía ningún rasgo de su exmarido en su hija. Era un verdadero consuelo. Porque nunca sabemos por qué terminaron. Nunca sabemos cuál es sabemos solo que se separaron, que están recién separándose. Pero ella no solo se está separando, sino que siente repulsión por el marido. Entonces tenemos este elemento fantasmal, paranormal, este misterio del caso de la niña perdida. Sin embargo, también tenemos los fantasmas de su ex relación, de su relación recién pasada. Entonces está esto, pero también está cuando dice, como el marido de Yoshimi es la mujer de la que estamos hablando, se daba cuenta de que su mujer no se prestaba a satisfacer sus necesidades sexuales, a menudo recurría a consolarse solo y dejaba tirado descuidadamente unos pañuelos de papel debajo del sofá. A la mañana siguiente, Yoshimi los recogía de mala gana. En una ocasión, las puntas de sus dedos tocaron el líquido viscoso. Se le vino a la mente la estúpida cara de placer en el rostro de su marido. Luego, tembló violentamente de repulsión y desprecio. Constantemente esa idea. Y bueno, la idea del líquido viscoso también, que lo líquido acá siempre tiene un rollo, y no un rollo de purificación, que es lo que uno podría llegar a creer de la lógica media del Feng Shui. El agua como algo que purifica, acá no, pues es agua estancada, agua sucia, agua que evoca repulsión. Totalmente, siempre. Totalmente. Hay algo muy bueno que tiene, si es por recomendar a Suzuki, que es la descripción de las sensaciones. Por ejemplo, cuando describe que ella imaginaba la cara del tipo cuando se estaba masturbando, esa es una imagen fuerte, pero hay otra donde toca un botón del ascensor y el cigarrito. Sí, y está como áspero, y la tipa lo que hace es pasarse el dedo por la ropa para quitarse la sensación. Sí. A mí me parece espectacular. Sí, no, es genial, está lleno de esos detalles. Es muy detallista en ese sentido del ambiente, y cómo ese ambiente o cómo las cosas evocan sensaciones de las personas. Tiene otra cita que es interesante, porque
como digo, no dice explícitamente qué fue lo que produce el término, pero al parecer hay algo sexual detrás de eso. Recordemos, o no recordemos, contémosle a la gente que está escuchando y si leyó o no el libro, digamos, pueda entender que ella está cesante, además, está buscando trabajo, porque trabajaba en unas editoriales como editora, pero al parecer publicaba libros eroguros, entonces era muy violento lo que había ahí. Bueno, el rollo es que ella quedó con ciertos traumas respecto a aquellas lecturas innumerables, y de pronto dice esto. ¿Dónde está? Tan pronto como lo encontró, se sintió abrumada por un sentimiento semejante al terror, y en el instante siguiente emergió en su mente la imagen de su marido, sumido en fantasías sangrientas, desesperadas por la lectura. Esto a raíz de que encuentra libros de esos mismos que de Eroguro, que a ella ya le molestaba traducir, pero era su pega. Lo encuentra en los anaqueles del esposo, del ex esposo. Y dice, y se reafirmó más y más en su decisión de divorciarse. Cuando ve eso, ve que el tipo no ve un marido, sino que ve un monstruo, y algo que tiene que ver ahí con la sexualidad también. Oye, y ya que estáis hablando de eso, en el agujero, que es otro de los cuentos, también el hombre es un monstruo, y el rollo que estáis sacando con respecto al padre ausente, de verdad está un poco atravesando el libro entero. Sí, porque el agujero, haciendo un poco contexto, este es un tipo muy tosco. No sabría decir si malo, pero tosco, porque es un pescador. Podríamos decir que iletrado, no parece eso, pero es muy campestre su forma de ser. Sí. Y es derechamente un mal padre. Sí. Y su padre también era un mal padre. Su padre, que ahora está con Alzheimer y lo tienen que estar cuidando. Sí, para contextualizar, el agujero es otro relato. En este caso se trata de un tipo que busca a su esposa, no la encuentra en ninguna parte, pero va de la mano de su hijo. Y ahí se puede ver cuán vil puede ser con su hijo, y se recrimina a sí mismo después de sus ataques de rabia contra el hijo. Oye, estoy actuando igual que mi padre conmigo. Y ahí se ve un poco la cuestión de la tradición, así como la mujer de Agua que se agita tiene una tradición con su mamá y su abuela, que criaron solos a su hijo. Él no puede o no parece poder deslindarse de esta conducta agresiva. Y ojo que en el agujero hay un elemento, bueno, a raíz de estos detalles de los que estábamos hablando del relato anterior, acá también están. Por ejemplo, dice el texto que es tosco, dice todo que es un poco violento, pero hay algo que es muy sutil, porque él está con su hijo buscando a su madre, pero también paseando de algún modo. Claro. Pero el hijo no está cómodo, y él le compra un choclo. Claro, que ahí le ponen mazorca. Una mazorca, le compra una mazorca que es como una golosina, básicamente, porque es como comprar un algodón dulce en la calle. Y el hijo no quiere, pero el hijo no le dice que no, porque él lo puede retar. Entonces, sí. Imagínense esta situación, piensa en esta situación, que es un niño no queriendo el regalo de una golosina de su padre, que dicho sea de paso, el niño también piensa en que su madre le decía que no tenía que comer golosinas a deshoras, y el padre le compraba al parecer solo para hacer sentir mal a la madre. Pero también está esta idea del hombre como el mero proveedor. Claro. Esa cuestión es terrible en ese texto, porque el tipo dice algo así como: mira, si yo sigo ganando 1 millón de yenes al mes, la tipa no me puede decir nada. Sí. Es como... Y de hecho, en una pelea se lo dice, está borracho, ella le dice así como: oye, me voy a ir y voy a desaparecer. Y él le dice: yo soy el que traigo las lucas a la casa. Y es lo único que dice, ese es el único argumento, todo el rato, pero él cree que es el argumento. Claro, seguro. Entonces, aparte de eso, tanto en Agua que se agita como en el agujero, algo va a pasar que va a hacer que esta escala de valores de alguna forma se vea cuestionada. El final, sobre todo del agujero, es un final muy bonito, de alguna forma. Aparte de terrible, pero me parece uno de los... Porque uno esperaría que a ese personaje le pasaran puras cosas aciagas de tan malo que es, pero hay una especie de mini redención, no sabría cómo explicarlo, y ahí también necesitamos la lectura de nuestros televidentes, radioescuchas, o como le podemos llamar. Sí, yo no quiero spoilear esa parte porque de verdad es muy bella.
pero también está ese elemento latente de que podría ser perfectamente algo extraño, claro, o ser el mismo, sus propios fantasmas. Claro. No quiero profundizar más, pero es muy bello ese cuento en general. Y está lleno de violencia también. Y ojo que ahí nos saltamos un relato, bueno, tampoco es que tengamos que mencionarlos todos, pero destacando esta idea de los elementos de los hombres malos. En el anterior, en Isla Solitaria, también hay un tipo tan malo que deja abandonada a su polola, que es una polola a la que le pegaba, por cierto, y muy muy sumisa. La deja abandonada en una isla, y no es cualquier isla, no es una isla con gente, es una isla de la cual está prohibido el acceso. Es que hay algo muy bonito en el libro que se contextualiza allí, y es que Japón tiene islas artificiales construidas en base a desperdicio. Sí. Entonces, dice por ahí que en algunas de estas la construyeron para poner baterías militares y así poder defenderse. Pero, por ejemplo, en Agua que se agita, ella dice, prefiero vivir al frente del mar a estos terrenos ganados al mar. Como si yo le pudiese ganar al agua en algún momento. Y esa isla en particular es una isla de desperdicios pero inhóspita. O sea, no está prohibido su ingreso, y eso se ve también en la isla de los perros de Wes Anderson. Sí. Esa que salió hace poco. También, y uno diría, estos autores no están haciendo gala de una especie de tradición nacionalista, simplemente por contextualizar dónde ocurren estas cosas, nos dan una visión de Japón, que igual a mí me pareció muy bonita. Sí, me parece que es muy muy interesante. Además es interesante este elemento del ganarle al agua, de lo que decís tú. Porque nuevamente es el agua como amenaza, ya no el agua, que es todo lo contrario a la idea de la tradición, que es el agua como esto que fluye y que relaja. Claro. Acá no, es el agua que te puede arrasar. Sí. Y en todos los relatos está eso, como elemento en común. Y nunca impostado, siempre está muy presente y nunca impostado. Sí. Nunca se siente como que está forzando meter un elemento con el agua. De hecho, él por ahí creo que en un post-scriptum dice: estos eran textos que yo publiqué saltados en diversas revistas, lo cual hace pensar que el prólogo y el epílogo que le empiezan a dar una idea vino después. Sí. O sea, si él tenía obsesiones con el agua como objeto, y también con estos objetos que uno encuentra en las bahías o en los distintos lugares, y la carga que puede poseer ese objeto, toda esa construcción vino después. Y quizás también es un buen mensaje para los escritores de ahora, de cómo pueden llegar a compilar un texto. Es como una buena alternativa para compilar textos, es como darle una unidad. Claro, y no es... porque ahí parecieran haber varios caminos. Un camino que desde un principio empezar a escribir con esa unidad. Pero aquí Koji Suzuki te da la otra clave, que es... bueno, puedes buscar la unidad después, puede llegar. Pero siempre debe haber unidad. Claro. Eso es... O siempre, salvo cuando sea, no sé, una antología, un compilado, claro, es que ahí obras completas, no sé. Ahí no hay mucho que hacer. Pero por lo general debería estar esa unidad. Sí. No es un mero collage, digamos. Claro. Y eso se destaca de este libro, no es un mero collage. Se puede leer hasta como si fuese una especie de novela con personajes. Sí, no, sí. Es... La lectura consecutiva de los textos produce algo, no es simplemente abrir una página y llegar al siguiente texto, se produce una cuestión y uno siempre se va encontrando con el agua y con estos objetos, y de verdad produce algo, no sé si decir impactante, pero que sí afecta de esa forma. Además que hay varios fantasmas de la sociedad nipona presentes, como la alienación. Sí. Bueno, por un lado teníamos este tipo que trabajador pesquero, que piensa que el único logro es el dinero, y está en esa línea siempre. Y en el lado de Isla Solitaria está claro, este tipo que es malo, pero él no es el protagonista, él es el mejor amigo de un tipo que es despreciable, pero no porque sea malo, sino porque es nada. Es un tipo que es profesor porque no le dio de otra, y lo dice: soy un profesor mediocre, no me gusta ser profesor. Sí. Es un tipo al que lo invitan a una de estas islas, a una investigación, pero lo invitan porque no quedaba nadie más. Sí. Y es un tipo que está consciente de su mediocridad, pero no hace nada. Así como también está consciente de que el amigo era mala persona, que estaba siendo muy violento con esta chica,
y tampoco hace nada. Eso parece ser como común al texto. Los personajes siempre que se ven en un estado de sometimiento, les cuesta salir de eso. Estancados, como agua estancada. Todo esto es un poco así, ¿no? Sí. No fluye el agua. Y con respecto a los sistemas sociales y económicos de Japón, hay un cuento más adelante que es un crucero de ensueño. Ajá. Que es donde en efecto hay una pareja que invita a una persona a su yate para meterlo en una de estas empresas piramidales, donde el que está más arriba son las típicas estafas piramidales, que en Chile hay 10.000 millones de esas... Rafael Garay. Sí, Rafael Garay. Y ahí lo que siempre está rondando es el exitismo, es como, oye, pero ¿cómo te vas a conformar con esta vida? Mira, yo tengo un yate, y bueno, lo que le va a pasar a ese yate no lo vamos a contar, pero... Sí. Bueno, y tiene esta cosa de las cosas, del peso de las cosas. Claro. El yate, como el ostentar, ante el tipo diciendo cuánta plata gana anualmente. Y por otro lado, la señora viviendo en un edificio inhóspito, digamos. Claro. Siempre las cosas hablando de las situaciones de las personas, hablando de lo que quieren aparentar, hablando de lo que son también. Eso está muy muy presente y en este cuento, en el del yate, está también esta lógica del pisotear al otro y no importa, digamos, que también es transversal, si te fijas, hay muchos elementos. Sí, no, se pueden establecer muchas conexiones y eso generalmente habla bien de un libro. Sí. Cuando un libro uno lo va leyendo y en realidad puede sacar poquitas cosas, quizás no es un libro muy rico en significados, pero cuando uno encuentra todas estas conexiones, no es tanto que uno sea un buen analista, sino que el libro está dando material para ello. Exacto. Tú tenías observaciones sobre el último relato, ¿no? Sí, lo que pasa es que me gustaría hablar de el prólogo y el epílogo, porque básicamente esta es la historia de Kayo Yuko, una abuelita con su nieta, y es una señora que va todos los días a pasear por el cabo Cannon, recogiendo cosas de la playa. ¿Sí? Recoge cosas. Y en algún momento recoge algo que ella encuentra que es un tesoro. Eso va a ser al principio, y se lo va a entregar a su nieta. Va a pasar todo el libro, y al final vamos a entender de qué se trataba este tesoro. Y ese tesoro se da en el último, o sea, se explica en el último cuento. Claro. ¿Cómo se llama ese último cuento? Te lo canto. El bosque bajo el agua, no, nada que ver. El bosque en el fondo del mar. El bosque en el fondo del mar. Entonces, ¿qué hace esta cuestión? Uno ve en el prólogo y el epílogo a esta Kayo Yuko paseando por la bahía y comentando todos los desperdicios de Tokio llegan para acá. Onda, aquí te puede llegar desde un tesoro hasta una inmundicia y uno tiene que ir viendo ahí qué es lo que recoge y qué es lo que no recoge, porque los objetos, y esto me parece re importante, tienen algo. No son meros objetos inertes, están poseídos de una carga. Sí. Que eso sí es tradicional japonés. De más. Que tiene que ver con esta... con este aura que se impregna, o con estos espíritus que se impregnan en los objetos, pero que no es como si estuviesen poseídos de una persona, claro, sino con cargas de aquellas personas que fueron sus dueños, y que está muy en la lógica de los yokai. Los yokai de los objetos abandonados, porque hay yokai de la naturaleza, que son como una especie de fantasmas o monstruos japoneses, dioses caídos en desgracia, de hecho es como la mejor definición. Aquí también está, no lo dice de ese modo, pero está esta carga de los objetos olvidados, de los objetos desechados. Totalmente. De la basura, básicamente, de lo que fue, de lo que significó, pero ya no significa. Y esa también tiene una imagen muy bonita, porque esta Kayo, esta señora, tiene un accidente en la pata, le va a costar mucho volver a caminar, pero ella llega a un momento donde hay una planta que si tú le sacas una parte de esa planta, la planta vuelve a crecer. Y ella quiere ir todos los días a donde está esa planta para averiguar si volvió a crecer o no. Y es en ese viaje constante en que empieza a familiarizarse con los objetos que llegan a la bahía. Y lo que me produce más quizás satisfacción como lector es que finalmente el regalo que le va a entregar a la hija, para no dar spoilers, no parece ser un objeto tan valioso de por sí, sino que la niña va a tener que descubrir en su vida el valor de este tesoro. Eso me parece buenísimo. Sí. Y si te fijas, nuevamente tenemos a dos mujeres. Sí, pues. Tenemos a dos mujeres y esta lección de la vida, ¿no? Del aprender. Si te fijáis, en los relatos los hombres están estancados.
¿Ya? y las mujeres tienen aprendizajes. Seguro. Eso ocurre, ocurre y te lo dibuja Suzuki, te lo dibuja poniendo a la abuela y su nieta, te lo dibuja poniendo a la madre y su hija. Oye, y ojo, porque esta nieta es la hija de su hijo. Exacto. Y el hijo no aparece nunca. No está, sino son todos hombres ausentes. Sí. Incluso si pensamos en el fantasma del agua que se agita, es una niña de la que no se sabe su paradero, y cuyos padres no la están buscando tampoco. Claro. Y que pareciera darle señales a esta señora para que ella sea su madre. Sí. Que eso se dibuja mucho también en la película, por lo que la recomiendo bastante. Sí. No es igual que el texto, pero se dibuja también. Y esa transversalidad de los hombres estancados no puede sino ser una crítica, digamos. Claro. Y de los objetos olvidados, de la basura, del desecho. Está lleno de elementos alegóricos, de lo que es una sociedad más bien estancada también, japonesa, en el sentido moral de la... Sí, yo no puedo evitar leer a los japoneses y no pensar en que les tiraron una bomba atómica terrible, y cómo eso desembocará en todo esto, si tiene alguna relación. Como la idea de la desesperanza y del ya Sí. no... ver al otro ya como nada. Claro, o sea, debe tener una cantidad de poco sosiego o de desesperanza, pero al mismo tiempo igual adquieren cierta redención los personajes, y eso es bonito. O sea, ¿sabéis lo que a mí me impresionó mucho en el libro? Que juega mucho Suzuki con esta cuestión de que el tipo está o la mujer está a punto de salvarse, y cae. O si no, que tú estás con el miedo a que como está tan a punto de salvarse no lo vaya a lograr, y finalmente lo logra. Pareciera que siempre está jugando con la mente del lector y decir, hey, aquí no va a ser como tú estás pensando que va a pasar. Con la expectativa, ¿cierto? Sí, yo creo que eso es un elemento más que hace rica esta lectura, a este autor. Sí. Creo que no sé si querías comentar algo, pero que estamos en condiciones de dar nuestro veredicto. ¿Y qué te parece? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué lo recomendarías? ¿Qué no recomendarías? Mira, en lo particular no lo había leído nunca. Tenía el canon de la buena literatura japonesa, por ejemplo, en Ryu Murakami. Ajá. O en Kobo Abe, que igual me gusta. Pero leí a Suzuki y me pareció brutal, buenísimo. Me pareció que su narrativa, su prosa, es tan sencilla, es tan cotidiana, es tan legible y al mismo tiempo tan profunda que no puedo sino, pero recomendarlo, pero así, léanlo, por favor. Sí, yo me sumo a tus palabras. Creo que efectivamente es una lectura muy distinta a lo que uno ha visto. Es una lectura muy distinta, sobre todo si son asiduos al terror, que es el género en el que se inscribe. Sí es de terror, digamos, sí tiene elementos que se ajustan a esa lógica, pero hay mucho más detrás. Y hay mucho más detrás, y que habla de una sociedad, a mi juicio al menos, en mi lectura, de una sociedad más oscura que la propia oscuridad de lo paranormal, de lo extrasensorial. Totalmente. Siempre es eso lo que está ahí como una potencia mayor, incluso en tensión con esas eventuales eventos paranormales. Claro, totalmente. Creo que en ese sentido es muy recomendable. Además, un autor contemporáneo que nos da una visión distinta, menos tradicional, y lo que también es bueno, porque no sé si tú lo ves así, pero nosotros como lectores occidentales de pronto exigimos mucho los elementos tradicionales como una caricatura japonesa en la que la buscamos. Y eso igual está mal. De hecho, se le critica mucho a Haruki Murakami, por ejemplo. No, es que no es que es muy occidental. Claro. Pero no está mal si Japón está muy occidentalizado, digamos. Como, sí, además, por ejemplo, no habría podido poner a Hello Kitty en el bolso. Exacto. Y de hecho, nosotros ya sabemos que en nuestros tiempos la mezcla entre la alta cultura y la baja cultura ya no tiene sustancia, no tiene mucho sentido abarcar eso. Muy por el contrario. Cabría pensar que estamos llenos de cultura popular de una calidad pero impresionante, así que sí, y claro, y pop no es sinónimo
de superficial. No, en lo absoluto. Pareciera serlo, digamos, pero ese parecer, esa apariencia, yo creo que encierra muchas cosas, tanto en Koji Suzuki como en los elementos pop en general. Yo a quienes no se lo recomendaría son a aquellas personas que efectivamente buscan esto, que buscan estos elementos más bien tradicionales, de una lectura tradicional de Japón. Aquí no está. Pero sin embargo, si te gustan esos elementos tradicionales, pero quieres ver cómo han mutado, Koji Suzuki sí te sirve, sí está ese elemento, está incluso como a modo de crítica a ratos, o esta cosa karmática que hablábamos de los elementos con carga. Eso es puro Japón, digamos. Es puro Japón. Japón en un mundo contemporáneo, súper recomendable. Y eso. Sí, pues. Ahora, bien, ese es nuestro veredicto del día de hoy, pero no queremos irnos sin antes recordarles que la próxima semana vamos a tener a nuestro primer autor invitado, una autora en este caso. Ella es Maibo Suárez, autora del libro Lo que no bailamos, si no me equivoco, del 2016. A ver. Mientras revisa el chito, sí. Ella va a estar con nosotros. 2016. Va hablando tanto de su libro como de sus proyectos. Ella también es ganadora del premio Gabriela Mistral del año pasado. Entonces tiene harto de lo que contarnos, por lo que les sugerimos leer su libro antes de escuchar el podcast siguiente, sí. O bien enterarse ahí, porque nosotros vamos a estar hablando con ella y preguntándole todos los detallitos que puedan ser interesantes de esta producción como de sus futuras producciones. Por supuesto. Oigan, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos entonces para la próxima semana con esta gran invitada. Muchas gracias, Christopher, por estar aquí conmigo hablando. Gracias, Francisco. Y recuerden, por favor, compartirnos si es que pueden, darle like y contarle a sus amigas y amigos que tenemos este nuevo espacio. Chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias.